Bueno, seguimos con la selección de poemas. Vamos a entrar ya en el siglo XX a partir de la poesía de Baldomero Fernández Moreno, un poeta argentino y también médico rural que produce en la primera mitad del siglo XX. Para entrar a su poesía, yo primero recortaría un concepto, esta idea de flâner, ¿no? Un concepto francés que significa paseante, callejero, esta idea de vagar por las calles a la deriva, a ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, es un tipo, en realidad, un tipo literario que se da en Francia en el siglo XIX, sobre todo cuando Walter Benjamin analiza la poesía de Baudelaire, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se cristaliza, entre otras figuras, entre otros tipos literarios, el de flâner, ¿no? El caminante, el paseante, que tiene ahí como una cosa un poco periodística, esto de salir a la calle, a ver qué hay, a ver qué me encuentro, a la casa del motivo del poema, en algún punto, ¿no? Entonces vamos al primer poema que se llama Caminando, justamente. Baldomero, si tuviera que seguir trabajando, es decir, haciendo su labor de poeta durante una cuarentena, tendría que pedir un permiso de excepción para salir a la calle, evidentemente, porque es un poeta que necesita salir a recorrer la cuadrícula, ¿no? para obtener el motivo del poema. Dice ahí en el poema Caminando, dice, a mí me interesa sobre todo algunos versos. Fíjense, dice, nadie cree ahora en la inspiración. Y entonces establece en algún punto este diálogo que nosotros lo vamos a encontrar en la materia constantemente, yo decía en clases anteriores, con el arquetipo de poeta romántico, ¿no? A quien le baja la inspiración, ¿no? El cual se eleva como un pájaro, es una especie de genio. Dice, bueno, ahora ya no se cree en la inspiración, lo que hay que hacer es trabajar, evidentemente, ¿no? Este diálogo con la moral romántica va a derivar en los poemas sucesivos, en esta selección acotada que vamos a leer ahora, en cierto trabajo con algunos materiales que podrían considerarse como degradados, ¿no? Es decir, que no parecerían pertenecer al campo poético, pero que sin embargo a partir de una operación estética Baldomero los incorpora. Es decir, materiales con los cuales el poeta romántico no hubiese trabajado, no parecerían ser todo lo elevados que debieran ser. Entonces me parece que Baldomero en este sentido es fundamental para entender cierto movimiento de la poesía contemporánea que nosotros damos por sentado, ¿no? Es decir, a nosotros no nos escandalizaría hoy encontrar un poeta contemporáneo que leyera un poema a un montón de basura, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, Baldomero lo hace a principios del siglo XX. Vemos en el poema Caminando, mantiene la rima y sobre todo esta idea de que hay un motivo urbano, ¿no? Yo recortaba cuando leíamos los poemas de la Gauchesca, esta idea de que la construcción de toda espacialidad es una construcción política. Entonces, si la Gauchesca se desarrolla en el desierto, en la llanura pampeana, bueno, Baldomero está en el medio de la gran metrópolis, y eso tiene su peso a la hora de lo que luego se recorta como poetizable. Entonces yo le decía, fíjense, los motivos urbanos, el guardabarreras, los focos amarillos de la ciudad, los faroles que parecen dos perdidas estrellas, vamos a ver en la otra placa. Dice, leemos un poco, dice, mojando está las calles una lluvia muy fina, en las pobres ventanas hay ya luces inciertas, a lo lejos se encienden los focos amarillos, prende el guardabarreras su par de farolillos. Y dice en la otra placa, dice, los faroles parecen dos perdidas estrellas. Estoy al azar caminando, esta idea de estar flaneando, dice, mirando a todas partes, nada más que mirando, ¿no? Recuerdan lo que decía Borges, Baldomero es el primero que mira alrededor, básicamente, ¿no? Entonces acá parecería explicitarlo como un programa directamente al interior del poema. Dice, acá voy yo paseando, mirando a todas partes, nada más que mirando. Dice ahí en el poema, dice, aún me falta bastante para llegar a casa, en vez del gran poema que me diera la gloria, confío unas palabras vagas a la memoria. A mí me interesa de acá sobre todo recortar
de la segunda placa, el primer verso, los faroles parecen dos perdidas estrellas, de hacer una comparación entre los motivos artificiales de factura humana, por decirlo así, con el motivo natural, que es el motivo que empieza a ser relegado a partir de los procesos modernizadores, de las construcciones de las grandes metrópolis, con respecto a esa otra poesía, de corte romántico, ¿no? Benjamin dice en un momento en Poesía y Capitalismo, cuando analiza justamente estos procesos de modernización, dice, la luna empieza a dejar de ser un motivo poético, ¿no? Es decir, la luna ya no se le escribe a la luna, ahora están los grandes tendidos eléctricos, ahora está la iluminación artificial, básicamente, que es que deslumbra, ¿no? Como antes hacía la luna, bueno, ahora son estas grandes farolas que fue poniendo el hombre, básicamente, ¿no? Entonces dice, los faroles parecen dos perdidas estrellas, ahora ya las estrellas se recorta como una constelación artificial. Y después dice, bueno, este final, cuando dice, todavía me falta mucho para llegar a casa, en vez del gran poema que me diera la gloria, este gran poema que podríamos recortar como el poema romántico por excelencia, dice, confío unas vagas palabras a mi memoria. Es decir, un poema de lo inmediato, ¿no? Es decir, contra aquel poema elevado de las altas cumbres, decíamos en los otros videos, un poemita, ¿no? Un pequeño poema. Luego el poema Noches, que sería el segundo poema de la selección, otra vez la figura del flaner, el poeta es un loco que va por la calle, de nuevo mirando alrededor, dice, en un momento se traga 20 cuadras, ligero como el viento. Fíjense los dos primeros versos, dice, si alguno me siguiera por las calles un poco, diría y con razón, este hombre está loco, ¿no? El tipo que va yendo sin un objetivo demasiado concreto. Y ahí tienen todo el poema, lo vamos a pasar, yo les dejaría ahí como una mínima consigna que ustedes analicen un poco en lo que resta de este poema la autofiguración del poeta, es decir, qué figura construye de sí mismo, qué tipo de poeta es, qué podrían decir de este poeta que está proponiendo, o sea, de esta figura de poeta que está proponiendo Baldomero. Y si pasamos a los otros dos versos que me interesan especialmente, sobre todo para analizar esto que me parece importante, que tiene que ver con el motivo del poema, cómo Baldomero fusiona, o más que fusionar lo que hace, igual también fusiona temas elevados, temas bajos, el componente irónico que tiene su poesía, esta novedad de que puede haber humor al interior del trabajo poético, cómo trabaja estos materiales aparentemente degradados o materiales bajos de una manera seria, digámoslo así, ¿no? Y ahí produce un poco este efecto en algún sentido cómico. Soneto de tus vísceras. Este es un poema, tremendo poema de Baldomero, que es pedagógico para entender todas estas operaciones de la poesía, de su propia poesía. Dice, harto ya de alabar tu piel dorada, tus externas y muchas perfecciones, canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada. Canto a tu masa intestinal rosada, al vaso, al páncreas, a los epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada. Canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acre olor orgánico que exhalas. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con dos alas. Este poema, yo le decía, Baldomero es poeta y médico rural, y acá fusiona dos campos semánticos, el de la poesía, evidentemente, el motivo es un motivo amoroso, pero trabajado a partir de estos elementos de la ciencia, ¿no? del campo médico. Entonces, también el diálogo con la poesía romántica, harto de alabar tu piel dorada, ¿no? La heroína romántica, yo decía, esta mujer pálida, que se destaca por su piel sobre todo, ¿no? Como que sería como el órgano por antonomasia de la belleza
de la heroína romántica. Dice, ya estoy cansado de cantarle a esas externas perfecciones de esta heroína. Dice, te voy a cantar a algo invisible, pero no por eso menos concreto. Entonces habla de el jardín azul de tus pulmones, cómo fusiona acá el jardín azul, motivo poético evidentemente, pero con tus pulmones. ¿A quién se le ocurre cantarle a la mujer amada los pulmones de la mujer amada? A tu tráquea elegante y anillada. Cómo adjetiva a estos sustantivos que son impensados para encontrarlos adentro de un poema, a la masa intestinal rosada, ¿no? Le canta a la masa intestinal, al vaso, al páncreas, a los epiplones, una palabra que suena fea directamente, pero está puesta en este contexto que en algún punto tiene cierto matiz humorístico. Le canta a los riñones, no a los ojos, no a la boca, no a la piel, no a la cabellera, la larga, blonda cabellera, a los riñones le canta, ¿no? Al tuétano dulce de tus huesos. Quiere gastar sus vísceras a besos, ¿no? Es un poco pedagógico de esto, ¿no? Una de las grandes operaciones de Baldomero radica al nivel del motivo, de recortar el motivo poético y traer ciertas zonas las cuales la poesía no había puesto el ojo, y traerlas para adentro, al interior del trabajo poético. Una de las grandes operaciones de Baldomero. En esta línea tenemos el último poema, Versos a un montón de basuras. Dice, canto, otra vez, esta idea de canto también, ¿no? Esta idea de cantar, que tiene toda su tradición, veíamos con Martín Fierro, pero también nos remontaba a la cultura clásica, los Aedas. Dice, bueno, canto a este montoncito de basura. Así empieza el poema. Otra vez, el motivo poético acá aparece degradado hasta la exageración, ¿no? hasta el paroxismo. Dice, es un breve montón, no puede ser muy grande con tan pobres vecinos. Unas pajas de escoba, un bote de sardinas, un mendrugo roído y una peladura larga de naranja que se desenrolla como un áureo rizo. Es un breve montón, no puede ser muy grande con tan pobres vecinos. ¿No? Acá está el poema, ¿no? Decíamos, revolviéndole la basura a los vecinos, y otra vez estas construcciones de fusionar ciertos elementos que son esperables para el trabajo poético con otros que no lo son. Entonces aparece esta construcción de un áureo rizo, ¿no? que tiene esta impronta elevada, pero para describir qué cosa, una peladura de naranja, ¿no? Una peladura de naranja que estaba ahí tirada en el campito al lado donde viven los vecinos. De nuevo, pedagógico para pensar en términos de lo que hace Baldomero con el motivo poético, y después si este poema de lo trivial, de lo inmediato, de este estar mirando alrededor, ¿no? No puede leerse a partir de cierta crítica social. Digo, ¿cómo incorpora la crítica social Baldomero? ¿Dónde habría en este poema tan menor una impronta crítica? Bueno, así como hacíamos con el poema anterior, recortamos como un mínimo, una mínima consigna para pensar, para desarmar un poco cómo está construido el poema, para desagregarlo, recortar los motivos que son esperables para la poesía, cuáles no, cómo son trabajados, qué autofiguración del poeta construye, dónde podrían pensar ustedes que hay cierta crítica social. Y de qué modo aparece esta crítica. Bien, entonces entramos poesía del siglo XX con Baldomero, y ya evidentemente en comparación con lo que era la gauchesca del XIX, entramos ya en otro territorio, en otra zona, ¿no? Ya empezamos a abrir otras puertas. Video que sigue, leemos Espantapájaros de Girondo.